Buenas tardes, somos del grupo número 2 de Antropología de Psicología Clínica, semestre 2, grupo 1. Y hoy les vamos a hablar sobre Michel Foucault y el poder, un libro escrito por María García Canal y publicado en 2005. Este libro constituye una entrada clara y accesible a los conceptos fundamentales del pensamiento Foucaultiano. A lo largo del texto, el autor expone conceptos de entre saber y poder, la aparición de las disciplinas y las transformaciones históricas que han configurado a la sociedad contemporánea. En esta primera parte que les vamos a presentar, la autora muestra los tres grandes momentos del proyecto Foucaultiano: la arqueología del saber, la genealogía del poder y la estética de la existencia. Asimismo, explica cómo Foucault concibe el poder no como una propiedad de las instituciones, sino como una red de relaciones que se despliegan en prácticas, saberes y configuraciones históricas que dan forma a lo que le denominó la sociedad disciplinaria. A lo largo del trabajo utilizaremos organizadores gráficos y ejemplos específicos que permitirán visualizar las conexiones entre estos conceptos centrales de Foucault y comprender de manera más clara las múltiples formas en que el poder actúa en la vida social. En primer lugar, es fundamental señalar que uno de los ejes del pensamiento Foucaultiano es la manera en que los seres humanos somos moldeados por los saberes y discursos que nos rodean. Para detallar este punto, el texto recuerda la frase: para soñar no hay que cerrar los ojos, hay que leer, con la cual se sugiere que la imaginación no surge de manera espontánea, sino que se alimenta del contacto con los saberes acumulados en los textos. En este sentido, la lectura se presenta como una herramienta capaz de producir sujetos, pues cada texto abre nuevas interpretaciones y afecta profundamente a quienes lo leen. Del mismo modo, al retomar la idea de que todo hombre o mujer es un sueño soñado en sueño ajeno, se subraya que el sujeto no nace aislado, sino como resultado de historias, memorias y discursos heredados. De acuerdo con esta perspectiva, la lectura funciona como un puente entre el individuo y los discursos que lo anteceden. Cada texto reactiva lo ya dicho, pero también lo transforma, generando nuevas interpretaciones y nuevas posibilidades de pensamiento. Así pues, la imaginación se forma entre dos, que quiere decir, según Foucault, entre los signos, las palabras, los relatos y las múltiples interpretaciones que se entrelazan unas con otras. A partir de esto, vamos a enfatizar en los principales elementos de la producción del sujeto que se muestran en este organizador gráfico. La construcción del sujeto por discursos. Aquí se explica que nadie nace desde sí mismo, pues somos un producto de relatos, sueños y saberes heredados. Esta idea se enlaza con la frase todo hombre o mujer es un sueño soñado en sueño ajeno, lo que refuerza que la subjetividad es un efecto de discursos previos. La lectura como fuerza creadora del sujeto. Quiere decir que la lectura no solo despierta la imaginación, sino que produce identidades, modos de sentir y formas de pensar. En coherencia con Foucault, la lectura transforma al sujeto porque lo expone a discursos que lo atraviesan y reconfiguran. La ficción como forma de verdad. En este punto se hace énfasis que los relatos, aunque sean imaginarios, construyan realidades e identidades dentro de una cultura. Esto coincide con la idea de Foucault de que los discursos actúan como fuerzas reales que moldean lo que somos. La imaginación como efecto del saber. Aquí se aclara que lo fantástico no nace del interior del individuo, sino del saber acumulado en bibliotecas, imágenes y libros. Dicho de otro modo, la imaginación es también un producto histórico. Además, como una referencia al cuento de Borges, se colocó las ruinas circulares, donde un hombre es creado por el sueño del otro. Esta metáfora permite explicar que cada sujeto surge del discurso de otro, formando parte de una cadena interminable de creación. Finalmente, la relevancia del pensamiento de Foucault para la psicología radica en que permite comprender que las formas del pensamiento, la forma en que sentimos y nos interpretamos no son naturales, sino son construcciones históricas. Conceptos como locura, normalidad o desviación no son verdades universales, sino categorías producidas por discursos y prácticas específicas. A partir de esto, la psicología no puede limitarse a estudiar al individuo aislado. Debe analizar también las instituciones que moldean modos de ser y conductas. Las prácticas terapéuticas, diagnósticos y clasificaciones emergen dentro de sistemas de poder y por tanto influyen en la vida de las personas. Al considerar que el sujeto es defecto de discursos, Foucault invita a la psicología a cuestionar sus propios saberes. ¿Desde dónde hablamos? ¿O cómo impactan nuestras prácticas en quienes atendemos? Esto promueve una mirada crítica, ética y reflexiva dentro de esta disciplina. En el siguiente punto, vamos a analizar un poco sobre la metáfora de Balchem y la narración como una herramienta. En la primera nube ubicada en la parte inferior izquierda, corresponde lo que es a la metáfora principal. Aquí podemos resumir el relato de Balchames, el que era capaz de realizar un ritual completo, encendía el fuego, recitaba las oraciones y acudía a un punto específico en el bosque. Pero con el paso del tiempo, sus sucesores fueron perdiendo partes de este ritual, y ya no podían encender el fuego o ya no rodeaban las mismas oraciones.
pero conservaban al menos una acción significativa. Esta progresivamente pérdida es lo que da sentido a la metáfora, y finalmente, cuando ya no queda nada más del ritual original, solo permanece la historia que se transmite de generación en generación. Esa historia es suficiente para mantener viva la experiencia. Este punto es esencial porque explica de dónde parte todo el mapa en sí, dando que la historia tiene un poder propio incluso cuando se ha borrado las prácticas, los lugares o los gestos que originalmente la acompañaban. En la segunda nube ubicada en la parte de arriba a la izquierda, podemos ver lo que serían los sucesos. Aquí se enfatiza justamente esta pérdida progresiva del ritual, dando que la nube explica que cada generación pierde una parte más del ritual, hasta que en la última solo queda la capacidad de contar la historia. Esta parte del organizador destaca la idea del paso de tiempo y cómo pese al deterioro de las prácticas, la narración resiste. Esto refuerza el mensaje de que el cuento no es solamente un recuerdo, sino un mecanismo que mantiene vigente un conocimiento. En la parte superior central encontramos la nube que tiene el propósito del autor. A partir de este relato, la autora quiere explicar cuál es la intención de su metodología. Ella quiere utilizar las historias como un modo de comprender el poder. En otras palabras, la narración no es un simple recurso introductorio, sino la manera en la que ella nos invita a leer y a entender los procesos históricos y sociales que analizamos después. La cita del libro donde menciona que nos reunimos alrededor del fuego imaginario refuerza precisamente este propósito, narrar para conocer. Hacia la parte derecha encontramos a la nube titulada como Relación entre autor y Foucault. Esta parte explica cómo la narración conecta directamente con el pensamiento Foucaultiano y el autor introduce el concepto de Foucault, que por lo general puede ser denso, a través de una historia que funciona como un punto de partida. Esta estrategia hace que el lector pueda acercarse a lo emocional y conceptual a través de las ideas de la filosofía, sin sentirse abrumado desde el inicio, siendo que la narración entonces sirve como un puente que permite acceder a los conceptos que vendrán después en el libro. Finalmente, la nube más hacia la derecha, ubicada en la parte inferior, tiene la parte de la relación con Foucault y el poder. Esto explica cómo la historia del fuego anticipa el análisis de la sociedad disciplinaria. La narración no solo prepara el terreno emocional, sino que también ofrece un ejemplo de cómo funciona el poder moderno, silencio, cotidiano y normalizado. Así como el ritual se va perdiendo sin que nadie lo note del todo, también los mecanismos de control en la sociedad moderna pueden operar sin que lo percibamos claramente. Esta nube destaca que en la historia es un medio para comprender nociones profundas como la vigilia, formación del sujeto y la disciplina, elementos centrales en el pensamiento Foucaultiano. De esta manera, el organizador muestra que la narración no es solo un método de introducción, sino una herramienta que aclara cómo opera el poder en nuestras vidas cotidianas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los tres momentos de la obra de Foucault. Para comprender la obra de Foucault es fundamental reconocer que no es lineal. Él no desarrolla una teoría fija, sino que más bien se desplaza en tres grandes momentos. Cada momento responde a una pregunta distinta sobre el saber, el poder y el sujeto. Aquí podemos observar el primer momento, que es la arqueología del saber. En esta primera etapa, Foucault no solo se pregunta por qué la ciencia progresa, sino qué condiciones permiten que ciertos discursos existan. Analiza cómo disciplinas como la biología, la economía o la lingüística del siglo XIX crearon una nueva figura, el hombre como objeto científico. Aquí aparece una tesis clave. El hombre es una invención reciente. Aquí se puede ver cómo el estudio de las prácticas discursivas, donde lo importante no es el contenido de lo que se dice, sino las reglas las reglas que lo hacen posible. Como segundo momento tenemos la genealogía del poder. El segundo momento está influido por Nietzsche. Aquí Foucault cambia de pregunta. Ya no quiere saber cómo se forman los discursos, sino cómo se ejercen las relaciones de poder. El poder no es una cosa, no está en un lugar. Es más bien una red de fuerzas que atraviesa instituciones como la escuela, la prisión o el hospital. La genealogía muestra cómo el poder produce sujetos, el loco, el delincuente, el enfermo o el normal. Como tercer momento tenemos la estética de la existencia. En esta última etapa, Foucault desplaza su análisis hacia la pregunta por el sujeto, no al sujeto universal, sino a un sujeto que se construye a través de prácticas concretas. Aquí analiza la ética antigua, las prácticas del sí, el cuidado del sí. La idea central es que no somos sujetos por esencia, nos constituimos según prácticas históricas. Estos tres momentos no se contradicen, sino que se complementan. Foucault pasa del
saber al poder y del poder al sujeto, mostrando que no existe un pensamiento sobre el ser humano sin discurso, sin fuerza y sin prácticas. Ya. Ahora tenemos el poder como relación de fuerzas y el dispositivo de encierro. En este mapa presento cómo entiende Foucault el poder y cómo este poder se materializa en los dispositivos de encierro. La idea central no es que el poder reprime, sino que produce realidades, saberes y sujetos. Primero tenemos el poder como relación de fuerzas. Para Foucault, el poder no es algo que posee, no es del Estado ni la ley, es una relación y por eso siempre es dinámico. Hay poder cuando una acción afecta a la acción del otro. El poder, como segundo tenemos el poder se ejerce en red. El poder está en todas partes, no porque sea omnipresente, sino porque circula en todas las relaciones sociales. Estas son la familia, escuela, hospitales, trabajo o pareja. Eso significa que todos participamos en el poder. En el tercero tenemos el poder produce divisiones, que básicamente el poder clasifica, define qué es normal, qué es anormal, qué es sano, quién es delincuente, quién es ciudadano. Esas divisiones no son naturales, son más bien efectos del ejercicio del poder. Como cuatro tenemos la subjetividad como producto histórico, que los dispositivos como la escuela, la prisión, el hospital o el manicomio no son solo edificios, son conjuntos de prácticas. Su función es disciplinar, corregir, normalizar. Cada institución tiene un modo de observar, vigilar y clasificar a los cuerpos. Como quinta tenemos la función, que es el efecto del poder y del saber, o más bien cómo producir sujetos. El resultado de estos dispositivos es la creación de identidades. Interioriza normas, valores y formas de control. Se convierte en sujeto de sí mismo. El poder no solo limita, sino que produce la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Se sintetiza esta idea, que es básicamente el poder es relación. Se ejerce en la red, se materializa en dispositivos y produce sujetos. No se trata de prohibición, sino de producción. Ahora bien, continuamos con la microfísica del poder. Foucault dice que el poder no funciona solo a través de leyes, castigos, autoridades visibles. Más bien se construyen acciones pequeñas, cotidianas y repetitivas que parezcan simples, pero que organizan la relación entre personas. Por ejemplo, un gesto, una mirada, un permiso, un silencio o una instrucción suave. Todo eso influye en cómo actuamos y cómo nos comportamos. Foucault llama esto microfísica porque habla del poder que opera desde lo pequeño, desde lo más básico de la vida diaria. Es un poder que no viene solo desde arriba, aparece en cualquier relación humana. En el siguiente punto, acciones pequeñas y cotidianas. Aquí explica cómo funciona ese poder en la práctica. Dice que estas acciones mínimas tienen fuerza porque se repiten todos los días y sin darnos cuenta nos enseña cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, permisos que nos dan o nos niegan, órdenes suaves que nos orientan, el silencio que puede funcionar con un límite o una presión. Ahora, generan tensiones. Foucault explica que el poder siempre genera tensiones porque nunca se complementa algo estable. En cualquier relación humana siempre hay alguien que intenta influir o imponer su voluntad y alguien que obedece, negocia o se resiste. Estas tensiones no son un problema, son parte del funcionamiento del poder. El poder no existe sin resistencia, siempre hay un juego entre imponerse y responder, entre aceptar o cuestionar. Por eso, las relaciones humanas nunca son totalmente equilibradas. Siempre hay pequeñas luchas, acuerdos o desacuerdos o resistencia. Espacios donde surge. Este punto explica los lugares donde aparece la microfísica del poder. Foucault dice que él sugiere que el espacio donde haya personas conviviendo, como la familia, son reglas del hogar, horarios, permisos, límites. La pareja, decisiones compartidas, expectativas, acuerdos o desacuerdos. Trabajo, jerarquía, supervisión, tareas, evaluaciones. Y las instituciones, escuelas, hospitales, justicia, iglesia, donde existen normas explícitas y formas de vigencia. En todos estos lugares el poder se ejerce y se negocia todos los días mediante acciones pequeñas. Y como último punto, el resultado de la microfísica. Aquí explico que produce todo este funcionamiento del poder. Dice que la microfísica del poder construye comportamientos que la sociedad considera aceptados y también crea normas tanto explícitas como implícitas.
Esto quiere decir que aprendemos qué está bien y qué está mal. Continuamos con la disciplina, el cuerpo. La disciplina es una forma de poder que actúa directamente sobre el cuerpo individual. Su objetivo es modelar, corregir y dirigir la conducta de cada persona mediante rutinas y prácticas repetitivas. Foucault explica que la disciplina organiza los tiempos y movimientos del individuo. Impone rutinas que se repitan todos los días, por ejemplo, los horarios, actividad de supervisión. Busca producir cuerpos dóciles, es decir, personas que obedezcan, se adapten y cumplan lo que se espera de ellas. Esta disciplina aparece en lugares como la escuela, la cárcel, el hospital o el ejército, donde los cuerpos son vigilados y entrenados para comportarse en determinadas maneras. Dispositivos de encierro. Dentro de la disciplina encontramos los dispositivos de encierro, que son instituciones cerradas que estructuran el comportamiento de las personas. Según Foucault, estos lugares organizan el espacio, el tiempo y la conducta. Aquí se incluyen las escuelas, las prisiones, los hospitales, fábricas o empresas. Estos espacios funcionan como máquinas que enseñan roles. Tercer punto tenemos la gobernabilidad o población. Mientras la disciplina actúa sobre el cuerpo individual, la gobernabilidad actúa sobre la población en conjunto. Este tipo de poder busca dirigir la conducta colectiva, gestionar riesgos y organizar la sociedad. La gobernabilidad se centra en la población, no en la persona individual. Crea políticas públicas para organizar la vida social. Este poder no controla a cada persona directamente, sino que influye en grandes grupos mediante leyes, estadísticas, políticas y sistemas de regulación. El cuarto punto, producción de poblaciones reguladoras. Como resultado de la gobernabilidad se forman poblaciones reguladas, es decir, grupos que actúan según normas sociales establecidas. Esto implica que se moldean conductas colectivas como hábitos de salud, consumo, movilidad o educación. La población aprende lo que es normal, correcto o aceptable, según las políticas y discurso de cada época. Bien, ahora podemos ver un conjunto de preguntas y respuestas que se ha planteado como grupo en base al libro de Foucault. Y por último, se presenta la conclusión a la que se ha llegado, que es que en conclusión se muestra que las relaciones de poder atraviesan toda la vida cotidiana y se expresan en los gestos, las decisiones pequeñas, las normas implícitas y las interacciones que las personas establecen en distintos espacios, desde la familia, la pareja y el trabajo, hasta las instituciones. El poder se manifiesta como una dinámica constante donde surgen tensiones, negociaciones, influencias y resistencias que orientan la conducta y moldean la identidad del individuo. La microfísica del poder permite comprender que esas acciones mínimas no solo regulan comportamientos, sino que participan activamente en la formación del sujeto, quien aprende a adaptarse, responder, obedecer o cuestionar según las situaciones que enfrenta. Así, queda claro que el sujeto no existe al margen del poder, sino que constituye dentro de él, siendo resultado de las prácticas cotidianas y de los mecanismos sociales que organizan la convivencia en la modernidad. Muchas gracias.